Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Hace ya más de un año que el presidente Gustavo Petro ganó las elecciones y ejerce el gobierno, y esto ha llevado a que se hagan una serie de ejercicios de evaluación del gobierno, de sus principales logros, de sus principales desafíos, de los retos, de qué ha cumplido, de qué no ha cumplido, pero sobre todo de mirar qué implica para los próximos 3 años, para la terminación de su gobierno, y obviamente qué es lo que podrá obtener como logros políticos frente a la gran promesa de cambio que ha tenido. Dentro de estas, áreas hay una muy importante que tiene que ver con la política exterior del gobierno, donde el presidente Petro ha pretendido tener una especie de protagonismo internacional. Para analizarlo, hemos invitado a la profesora Sandra Borda Guzmán, quien es doctora en Ciencia Política y profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Profesora Borda, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Hola, Carlos, muchas gracias por la invitación. Usted ha publicado junto con el exministro Gabriel Silva Luján un artículo que se denomina La política exterior del gobierno Petro en la revista Foreign Affairs, que circuló en el número de julio-septiembre de este año. En este balance, ¿usted qué cree que hay que destacar? ¿Cuál es la característica principal, más allá de logros o no? ¿Qué es lo que caracteriza al gobierno Petro en política exterior? Pues fíjese, Carlos, que paradójicamente lo que hace el artículo es sugerir que uno de los grandes problemas que hemos tenido en materia de política exterior es muy similar a lo que sucedió con el gobierno anterior, y es la ausencia de un norte particular que guíe y que se constituya en hilo conductor de nuestro quehacer internacional. Si bien es cierto, el presidente Petro llega al poder con una promesa de transformación en todos los ámbitos, que incluye el ámbito de la política exterior, todavía no hemos podido saber ese viraje, en qué dirección concretamente es que quiere ir. El presidente en múltiples discursos habla de muchos temas, habla de la relación con Estados Unidos, digamos, en el artículo lo decimos, cambiado sustancialmente el ritmo de las relaciones con Venezuela, pero el norte a seguir que motiva todas las decisiones en materia de política exterior aún no está claro, y podemos discutir por qué no, por supuesto, pero fíjese, es muy similar a lo que pasó durante la administración Duque, tristemente. En esa similitud con la administración Duque hay un hecho que es muy interesante de la relación entre el canciller y el presidente y el papel que desempeña el canciller en esa política exterior. ¿Cómo lo evalúan? Sí, yo creo que eso sí es sustancialmente distinto, porque tengo la impresión de que tanto el canciller como la Cancillería durante la administración Duque tenían un hilo conductor y tenían un canal de comunicación abierto con el presidente, y el presidente en cierta medida respetaba la institucionalidad de política exterior. Yo lo he dicho en varias ocasiones, yo creo que el presidente Petro no necesita ni canciller ni cancillería. Creo que está estrenando una forma de hacer política exterior que consiste única y exclusivamente en expresar sus opiniones personales a través de redes sociales, y que eso se constituya en la instrucción que debe seguir la institucionalidad en materia internacional. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. No hay grupos de asesores, no hay gente en el Palacio de Nariño que esté sentada alrededor del presidente discutiendo con él las posiciones en materia de política exterior. La comunicación con Cancillería es nula. Recientemente hemos visto que la Cancillería saca un comunicado y luego lo tiene que retirar porque al presidente no le gusta. Entonces, creo que ahí la parte que aportaba la institucionalidad de política exterior se perdió completamente. La figura del canciller juega el papel que han tenido tradicionalmente los cancilleres en Colombia como personajes que tienen un conocimiento de la política exterior, de la política global, o está metido más en problemas internos. Bueno, yo no sería tan partidaria de decir que hemos tenido cancilleres que sepan mucho de política internacional. Creo que eso más bien ha sido la excepción. Tenemos algunos, pero el gran patrón han sido nombramientos políticos, como sucede con el caso de los embajadores. Ahora, por lo menos, si se trata de personas que no sabían de temas de política exterior, por lo menos eran personas que se sentaban a aprender de su burocracia, a aprender de los funcionarios de carrera y de los funcionarios de Cancillería, y mal que bien, digamos, lograban construir una agenda y ponerla a funcionar. El problema que tenemos en este momento es uno de doble naturaleza, porque no solamente nuestro actual canciller no conoce de los temas internacionales tanto como uno quisiera para una persona de esa investidura, sino que adicionalmente
tampoco está interesado, ¿no? Porque su proyecto, fíjese, él empezó denominando a la Cancillería el Ministerio de la Paz y las Relaciones Internacionales. Su aspiración era jugar un papel fundamental, que no lo ha hecho tampoco en los procesos de negociación propios de la paz total, y ha dejado abandonado el ejercicio de lo internacional, al punto que toda la estructura y la máquina de la Cancillería ha estado andando, como dicen en inglés, como gallina sin cabeza, porque no hay un liderazgo particular que les diga en qué dirección tienen que ir ni qué labores son las que tienen que cumplir. Parte del problema de la desconexión entre la Cancillería y el presidente tiene que ver con que no tenemos canciller. Si dejamos a un lado el problema de la Cancillería y el canciller, ¿cuáles son los temas que uno puede identificar como los principales preocupaciones o de agenda de la política exterior del gobierno? Yo creo que hay... digamos, hay una dimensión que tiene que ver con el discurso que ha asumido el presidente Petro y otra con la realidad de lo que se ha hecho en materia de política exterior. ¿En dónde coinciden discurso y realidad? Primero, en el tema de Venezuela. El discurso era, tenemos que normalizar la relación con Venezuela, ponerla a funcionar, y eso se ha llevado a cabo con tropiezos, marchas y contramarchas y demás, pero se ha llevado a cabo. Y hoy tenemos una relación que se está empezando a reactivar desde el punto de vista comercial, con el liderazgo del Ministerio de Comercio y del ministro Umaña, y tenemos un inicio de proceso de institucionalización de la relación bilateral con la instalación de consulados y demás. Entonces, eso está marchando muy lentamente. Todavía no está muy claro qué es lo que estamos ganando y qué es lo que estamos perdiendo con esta forma particular de normalización de las relaciones con Venezuela, pero yo tengo que decir que es una buena noticia que ya no estemos en modo bloqueo, aislamiento y tumbar al gobierno de Venezuela, porque me parecía que esa era una forma de diplomacia absolutamente equivocada. ¿En dónde se empiezan a separar el discurso y la realidad del ejercicio de la política exterior? El presidente dijo en su discurso inaugural, usted se acordará, que su tema prioritario en materia de política exterior sería el cambio climático. Y efectivamente muchos de sus discursos internacionales están relacionados con el tema del cambio climático. Efectivamente, en la gestión internacional de la ministra de Medio Ambiente ha tenido ese énfasis, pero uno no ve al Estado colombiano, a la Cancillería, volcados en una estructuración de una política exterior alrededor de ese tema. No ve que los otros temas estén articulados con eso y no ve sobre todo un contenido de propuestas particulares, estructurales a las que se le haga seguimiento. El presidente sigue insistiendo con su tema del intercambio de deuda por recursos ambientales, lo dice en todos los discursos, pero hasta este momento no hemos logrado convertir eso en nada. Parte del problema, siento yo, es un problema que existe en las otras áreas de la política pública de este gobierno, y es que la idea que tiene el presidente es que él es un hombre de grandes ideas, suelta las ideas y espera casi que automáticamente la burocracia estatal lo siga, sin instrucciones, sin reuniones, sin seguimiento, sin nada. Y eso es tremendamente complicado. Entonces... Sí, me parece que era como una especie de cesaropapismo. Exacto. Entonces, él mismo lo dice, lo mío son las ideas, ¿sí? Yo propongo cosas. El resto de gente, pues que las lea y mire a ver cómo las hace realidad. Entonces, eso en términos de creación y de ejecución en política pública, menos en un Estado tan presidencialista como el nuestro, funciona bien. Yo creo que eso está pasando en la política exterior. Y si a la falta de seguimiento del presidente le suma la falta de seguimiento del mismo canciller, pues lo que usted se encuentra es que hay grandes ideas en los discursos, pero no hay política pública concreta. Y terminaría simplemente con la relación con Estados Unidos, en donde, a diferencia de lo que dicen muchos de los partidarios del gobierno, los cambios no son tan dramáticos, por fortuna. Porque creo que parte del truco con la relación bilateral es, claro, reconocer que hay que hacer virajes, la relación tiene que transformarse porque se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, al nuevo mundo y demás, pero no se puede hacer a las malas, no se puede hacer de un día para otro. Creo que eso no ha pasado,
gracias a que nuestro embajador en Estados Unidos es un hombre que conoce muy bien Estados Unidos, su burocracia, su clase política, y ha entendido más o menos cómo debe hacerse este proceso de transformación sin producir grandes traumatismos. Pero diría yo que nuestra política hacia Estados Unidos sigue siguiendo los mismos vectores de siempre, sigue funcionando alrededor de los mismos temas, y lo que está tratando de hacer el gobierno es producir unos cambios en temas como la política antidrogas, en temas como el apoyo a la paz total, que me parece que es legítimo, pero lo está haciendo con mucho más cuidado de lo que lo hacen los otros frentes. Hay una sorpresa, tal y como usted lo dice, es que la burocracia no solo no sigue, sino que además después de los grandes discursos, las intervenciones en París, en Washington o en cualquier otra parte del mundo, en Madrid, etcétera, no hay nunca firma de acuerdos, no hay propuestas de acuerdos, no hay, ¿qué es lo que normalmente se utiliza en la política exterior? ¿Por qué no hay esa firma de acuerdos? Están dedicados a la versión suave de los acuerdos, que son los famosos memorandos de entendimiento, que usted y yo sabemos que en este espacio un memorando de entendimiento no se le niega a nadie. Son lugares, del viaje a África, por ejemplo, llegaron montones de memorandos de entendimiento. Yo la sensación que tengo es que parte del problema es que como se trata de un gobierno nuevo, primíparo, que no conocía el Estado por dentro, el proceso de aprendizaje ha sido tremendamente lento. Y ha sido todavía más lento en la medida en que el gobierno no ha querido hacer uso del recurso humano con el que se contaba desde hacía tiempo, los funcionarios de carrera y demás. Al contrario, tomó la decisión, por ejemplo, en las embajadas de poner un montón de cuotas políticas de gente absolutamente inexperta en los temas internacionales. Entonces, yo tengo la impresión de que tienen la idea de qué es lo que quiere el presidente en materia de su gestión internacional, pero no tienen las herramientas para saber cómo aterrizar esas ideas y convertirlas en gestión, convertirlas en acuerdos, convertirlas en formas de avanzar, formas particulares y claras de avanzar los intereses de Colombia en el exterior. Entonces, creo que hay inexperiencia mucha, creo que hay una desmoralización grande de los funcionarios de carrera en este momento, y eso afecta directamente la gestión internacional, porque finalmente son ellos los que tienen que hacer una muy buena parte del trabajo y los que tienen el conocimiento para hacerlo, y hay una distancia enorme, insisto, entre concebir las grandes ideas y digamos, el diseño y la implementación de la política pública, la cosa más menuda del ejercicio digamos, de la labor pública del gobierno. Otro aspecto clave del inicio del gobierno a hoy es una especie de dilución en el ámbito latinoamericano. El presidente arrancó con una especie de acción muy fuerte, proyectarse y presentarse como un líder latinoamericano, como una especie de líder, además primer presidente que se autodenomina progresista en el contexto colombiano y se pretendió salir a ser reconocido por América Latina, y se encontró con una serie de personajes que también tienen posiciones muy fuertes. Andrés Manuel López Obrador en México, luego llega Lula da Silva a Brasil de nuevo, Gabriel Boric en Argentina, los Kirchner y Fernández en Argentina y Boric en Chile, pero digamos, no ha habido tampoco una especie de resultados claros. Sí. Y luego la confrontación con el gobierno de Perú y la salida de Pedro Castillo. ¿Cómo entender este capítulo? Yo creo que hay varias cosas, casi que fenómenos estructurales que le ayudan a uno a entender las dificultades ahí. El primero y más importante es que el liderazgo no se construye de un día para otro. ¿Sí? Esta no es la primera vez que tenemos un presidente que llega con la idea en la cabeza de que quiere ser líder del sistema internacional. Punto es que si usted va a la región o si va inclusive al hemisferio y le pregunta a alguien, oiga, ¿usted considera que Colombia es un líder internacional? Nadie le va a decir que sí, porque eso no se construye de un día para otro. El liderazgo tiene dos componentes. El discurso y las ideas son importantes, pero la gestión también es importantísima. En este gobierno hay mucho discurso y muchas ideas, pero no hay nada de gestión. Y eso básicamente le va a impedir al gobierno que en 4 años logre convencer al escenario internacional de que tiene algo importante que decir y que es preciso ponerle atención y seguirlo. Creo que ese es un problema grande. En el escenario del discurso hay otro problema grueso, y es que el presidente, que es el que tiene la voz en materia de política internacional,
sigue comportándose en redes sociales como si fuera un opinador más. Lo vimos en el escenario del conflicto árabe-israelí, el conflicto entre Hamas y el Estado israelí. Parte de lo que está haciendo el presidente es pensar que en materia de liderazgo y de tweets, entre más, mejor. Y ahí está totalmente equivocado, porque creo que la recepción de la comunidad internacional es más bien, uno no puede ser serio en un conflicto de estos si se gasta más de 100 tweets desde el momento en el que se desencadena hasta de ahí en adelante. Entonces creo que eso le está enviando a la comunidad internacional un mensaje como de informalidad y de poca seriedad a la hora de construir política exterior. Y en el escenario latinoamericano hay un problema adicional, y es que ciertamente, como usted lo dice, ese que iba a ser supuestamente el bloque de izquierda, que iba a mover, digamos, la acción colectiva en la región de formas más eficientes, ahora parece estar más en competencia que coordinado. Entonces, le doy varios ejemplos. Si usted mira el tema de la Amazonía y el tema del cambio climático, Petro quería ser líder en ese espacio particular, pero es que tratar de competirle al Brasil de Lula en un tema en el que han hecho gestión efectiva en materia internacional desde hace tanto tiempo es muy difícil. Va a ser muy difícil para Petro que cuando el mundo piense en Amazonía y cambio climático y en deforestación, piense en Petro en vez de pensar en Lula. Eso es prácticamente imposible porque hay un recorrido grande que ha hecho Lula en esa materia y que Petro no lo va a alcanzar de un día para otro. Y el mismo estado de Brasil, exactamente. En los otros temas, la competencia es con Gabriel Boric, quien de una forma u otra ha sido una persona que ha logrado sacar adelante posiciones frente a la guerra en Ucrania y frente al conflicto entre Israel y Hamas, mucho más articuladas, mucho más sensatas y además mucho más apegadas al derecho internacional humanitario como deberían ser. El gobierno de Nicaragua. Exactamente. Entonces, Boric es una nueva izquierda que reconoce abierta y claramente que uno, cuando tiene que escoger entre ideología y defensa de los derechos y de la democracia, siempre tiene que ponerse del lado de la defensa de la democracia y no del lado de la simpatía ideológica. Eso en las versiones más viejas de la izquierda latinoamericana no lo han podido entender. ¿Sí? Ni siquiera el mismo Lula lo ha podido entender, porque su discurso frente al régimen venezolano a veces también está muy teñido de simpatía ideológica y muy poco de principio. Entonces, creo que ese discurso de Boric, a pesar de que está muy debilitado a nivel interno, creo que internacionalmente resuena mucho más que lo de Petro. Entonces, esto simplemente para decir que no era cuestión de por ser Petro y el primer gobernante de izquierda en Colombia que iba a llegar y al día siguiente iba a encontrar todas las autopistas abiertas para ejercer liderazgo internacional. Esto iba a ser un camino más difícil, que requería más gestión y creo que terminaría con esto, hacer que ese discurso de liderazgo latinoamericano se convierta en realidad requería de que su servicio exterior pudiese seguirle el paso a esa aspiración de liderazgo y cometieron el grandísimo error de nombrar como embajadores en la mayoría de los países latinoamericanos a un montón de cuotas políticas. En Brasil tenían una persona de servicio diplomático que podía haber asumido ese cargo y poner a andar este proyecto que es importantísimo para el gobierno y tomaron la decisión de entregárselo a una cuota política. En Chile hicieron exactamente lo mismo. En México, donde la relación es tremendamente importante, no solamente fue una cuota política, sino una persona con cero experiencia en estos temas. Entonces, ¿cómo puede uno ejercer liderazgo regional cuando se toma con tan poca seriedad, digamos, el nombramiento de su burocracia para implementar justamente ese proyecto de liderazgo? Exactamente por la relación con México, que para Colombia es muy importante, relación entre estados, relación diplomática, relación académica, intercambios económicos, problemas de seguridad e inteligencia, compartir información, pero es una relación que pareciera no estar caminando de ninguna manera. Es una relación que pasa por el hecho de que el presidente López Obrador y el presidente Petro parecen entenderse bien en el ámbito personal. Fíjese, el único gobierno de la región que acompañó la iniciativa de Petro de hacer esta conferencia regional para hablar sobre la política antidrogas fue México, nadie más. Se encuentran en la misma página, por ejemplo, en un discurso crítico frente al poder de Estados Unidos, de nuevo, solo discurso. Entonces tienen como unas áreas de convergencia que los hacen conversar con mucha más facilidad. Ahora, ¿hasta dónde esa conversación se traduce
en ejercicios de acción conjunta en el escenario internacional, todavía estamos por verlo. Petro no ha acompañado las iniciativas de López Obrador. Acuérdense que salió alguna vez con el cuento de que teníamos que hacer una cosa conjunta para combatir la inflación, que teníamos que hacer... López Obrador ha hecho un montón de convocatorias a la región que no le ha seguido mucha gente, incluyendo el presidente Petro, y viceversa. Entonces, yo creo que se trata de dos personas igual de elocuentes, ¿no? Igual de prolíficas en buenas y malas ideas, pero con muy poca capacidad de gestión. Eso sí, teniendo claro que la gestión del presidente López Obrador en materia de política internacional es mucho más sólida que la nuestra, única y exclusivamente porque su burocracia es una burocracia mucho más profesionalizada que la colombiana. La diferencia y además algo que es muy paradójico es que hay un discurso crítico frente a los Estados Unidos, pero a la vez el gobierno Petro ha aceptado algo que ni siquiera muchos gobiernos muy proestadounidenses de Colombia, muy conservadores, habían aceptado, y era esto de establecer centros de procesamiento de inmigrantes ilegales, algo que desde ciertos puntos de vista incluso se asume como una especie de cesión de soberanía, y hemos cedido la soberanía a los Estados Unidos en algo que realmente es paradójico, porque es una especie de discurso antiimperialista, antinorteamericano, y somos profundamente pro-norteamericanos. Sí, yo creo que en el artículo con Gabriel lo decimos en algún momento, si esto hubiera pasado durante un gobierno de derecha, podríamos ver a toda la sociedad colombiana levantada en indignación, justamente porque esto es muy parecido a lo que pasó con las famosas bases militares durante la administración Uribe. Es una cesión de soberanía, y es una cesión de soberanía que está motivada por una necesidad de Estados Unidos, como lo ha puesto mucha gente, de hacerle outsourcing al problema de la migración. Entonces, como ahora nosotros estamos directamente involucrados por cuenta de lo que está pasando en el tapón del Darién, entonces la salida de Estados Unidos es decir, yo no puedo lidiar con todo esto, échenme una mano ustedes tratando de frenar gente a través de estos centros migratorios. Centros migratorios que por puro principio del derecho internacional no pueden procesar ciudadanos colombianos. Son centros migratorios que van a procesar solicitudes de asilo de personas de otras partes del mundo para añadirle, digamos, insulto a la injuria del problema de la soberanía que usted está citando. Y que además, para colmo de males, Estados Unidos no tiene ni idea de cómo va a operar. ¿Sí? Ellos soltaron la idea en un momento en el que necesitaban tener impacto político y necesitaban presentarse como un gobierno que tenía soluciones al problema de la migración. Están en plena época electoral, pero todavía todo el mundo está medio maniobrando y tratando de negociar cómo van a funcionar estos centros, quién los va a operar, qué es exactamente lo que van a hacer. Hay ya las aplicaciones están copadas en la aplicación electrónica que pueden hacer, están absolutamente copadas. ¿Qué es lo que pasa cuando el sistema se frena por exceso de solicitudes? Que toda la gente que está solicitando el asilo tiene que quedarse en territorio colombiano esperando a que se descongestione el sistema y además esperando a que le den respuesta de parte de Estados Unidos de su situación de asilo. ¿Qué programa tiene el gobierno colombiano para atender a toda la cantidad de gente que está llegando y que está sentada aquí en territorio colombiano y que no son colombianos esperando a que se les procese esa solicitud de asilo? No sabemos mucho. No sabemos nada. Sí. Mi última pregunta es, tiene una gran cantidad de desafíos y de puntos que no cuadran, no encajan, no están funcionando. ¿Cómo continuar y terminar este gobierno? Pues mire, el rumor que desde hace rato anda por ahí es que, digamos, uno de los funcionarios más proclives a ser sustituido ahora después de las elecciones de octubre es el canciller. En una muy buena parte, porque yo creo que ya es consenso en el país que su figura no está funcionando en el liderazgo de la política exterior. Uno podría ser optimista y decir, bueno, de pronto si cambiamos de canciller, esto puede empezar a funcionar. Yo no quiero ser nubecita negra, pero creo que al contrario, podemos entrar en un peor escenario. Por la siguiente razón. Uno, porque el gobierno ya no está en modo gran acuerdo nacional y seguramente va a terminar nombrando a una persona que es irrestricta, digamos, aliada incondicional del presidente, como lo ha hecho en los otros ministerios, y eso lo que va a producir
es un énfasis todavía mayor en esa diplomacia tuitera de Petro, porque ya no va a tener contrapeso. Entonces, creo que al contrario nos podemos estar acercando a un escenario en el que nos vamos a meter en más problemas internacionales por cuenta de la improvisación y en donde la capacidad institucional va a tener todavía menos, va a estar menos en condiciones de hacerle un poco el contrapeso a ese personalismo tan nefasto que ha inaugurado el presidente en materia de nuestra gestión internacional. Profesora Sandra Borda, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. No, muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Los esperamos en una próxima emisión. Muy amables.